Barbosa, doctor Manlio Barbosa Cano, gracias por su tiempo en este día, lunes 28 de abril 2025, en esta segunda ocasión, nos brinda amablemente su tiempo, su disposición para participar con nosotros en el tema de hoy, la conferencia de hoy, titulada La Fundación de Puebla, Valle de Cuitlaxcoapan, Memoria de una ciudad hacia los 500 años, en el marco del 494 aniversario de la fundación de nuestra ciudad de Puebla. Gracias, doctor Manlio, de nuevo por su tiempo. Me permitiré compartir pantalla en lo que escuchamos amablemente sus comentarios, como parte de su conferencia, doctor. Gracias. Tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Agradezco a Opción Ciudadana la oportunidad de expresar una serie de conceptos, ideas y hallazgos que descubrí a lo largo de muchos años de investigación en Puebla acerca del origen de la ciudad y de muchos otros aspectos sociales, históricos, etc. La fundación de la ciudad de Puebla estuvo envuelta en una serie de datos contradictorios, insuficientes o definitivamente falsos. Y yo me di a la tarea de aclarar qué es lo que ocurrió realmente con la fundación de esta importante ciudad que compitió con la Ciudad de México en la época colonial y que sigue siendo una metrópoli muy importante de influencia regional y en algunos aspectos nacional. Es la cuna de símbolos donde se han forjado no solo aspectos ideológicos, sino también culinarios y de importancia simbólica nacional. Voy a comenzar por aclarar algunos aspectos metodológicos que deben de tomarse muy en cuenta. La investigación histórica frecuentemente se encuentra con, por un lado, documentos insuficientes. Nunca ha habido un registro preciso, salvo algunas raras excepciones donde hay archivos conservados, pero generalmente los investigadores nos enfrentamos a documentación insuficiente. Y además contamos con esa información, pero además con leyendas y tradiciones que a veces son falsas, a veces son medias verdades y a veces contienen información importante. Entonces, la investigación nos obliga a hacer una revisión muy sistemática y muy minuciosa de las fuentes. Evaluación, selección, discriminación de las fuentes. En el caso de Puebla, es muy similar al caso de Oaxaca, que yo también estudié y publiqué un libro porque Oaxaca estaba en las mismas condiciones en cuanto a las perspectivas históricas. Por un lado, habían varias versiones acerca de el lugar de la fundación
varias versiones acerca de la fecha de la fundación y información suelta. En el caso de Oaxaca, publiqué un libro. A quien le interese, se lo puedo mandar por vía internet. Y en el caso de Puebla, he publicado una serie de artículos en revistas de la universidad y después reuní toda esa información en un libro que se llama Puebla, sus orígenes, caracteres e identidad. En este texto considero haber aclarado todo el misterio, entre comillas, de la fundación de la ciudad de Oaxaca, que fue un hecho histórico muy importante, de una gran trascendencia en la época colonial, porque se trataba de la consolidación del sistema colonial, que avanzó por fases y por partes. Bueno, vamos a empezar a hablar de las fuentes. Eh, una serie de cronistas en la época colonial nos dejaron información, pero muy fragmentaria. Por otro lado, bueno, aficionados a la historia o a la historiografía, avanzaron, hicieron trabajos de investigación y publicaron con información importante. Y después vinieron ya los académicos con rigor científico, con una metodología y con el análisis sistemático de las fuentes que nos llevaron a otra etapa del conocimiento de la ciudad. Pero la mayoría de los historiadores descuidaron una fuente fundamental, que son los códices indígenas. En los códices indígenas hay información muy valiosa que fue ignorada sistemáticamente. ¿Por qué? Porque la razón radica en que la historia tiene desviaciones políticas. Muchos historiadores están sujetos a presiones políticas o a intereses políticos y entonces tienen que defender ciertas tradiciones o ciertos mitos. Por ejemplo, uno de los mitos más socorridos acerca de la fundación de Puebla es que vino un grupo de españoles y solemnemente hizo la traza de la ciudad y repartieron los lotes a los primeros pobladores. Resulta que esto es completamente falso. No hubo ningún momento solemne y la distribución de los lotes fue un proceso complicadísimo en el que intervino la corrupción. Y el primer alcalde español de Puebla estuvo en la cárcel por tráfico de lotes urbanos. Esto nos recuerda también lo que ocurrió en la ciudad de Oaxaca. Me refiero al primer alcalde de Puebla, Alonso Martín Pérez, llamado el Partidor, precisamente porque repartió lotes, pero los lotes ya se habían empezado a repartir y los que repartió Alonso Martín Pérez eran objeto de fraude y no tuvieron reconocimiento legal. En el caso de Oaxaca, Juan Peláez de Berrío hizo lo mismo,
secuestró a 2 mujeres indígenas que las tenía viviendo con él y traficó con los lotes, lo acusaron, lo metieron a la cárcel, le remataron sus bienes, no alcanzaron a pagar las deudas y se fue a la cárcel y murió en la cárcel. Juan Peláez de Berrio, el primer alcalde español de la ciudad de Oaxaca. Bueno, entonces, vayamos inicialmente a las fuentes. Resulta que eh, esta ciudad de Puebla se encuentra en un sitio privilegiado, un sitio maravilloso. Ha de haber sido un Edén. El nombre original de Cuetlaxcoapan alude a serpientes, a varios conceptos de la lengua náhuatl. Está sujeto a discusión el significado. Lo que no está sujeto a discusión es que el sitio donde se fundó la ciudad de Puebla estaba entre ríos, arroyos y manantiales. Por lo tanto, no podía estar libre, como dicen otros mitos, que no había población y que llegaron los españoles y que fundaron la ciudad. Absolutamente falso. El lugar estaba poblado y había una ciudad. Pero vámonos, remontémonos. Esta alusión que hago a la situación privilegiada de Puebla, imaginémonos una tierra fértil, en donde hay manantiales, arroyos y ríos. El agua es la vida, el agua es fundamental para la agricultura, que era la actividad más importante en aquella época, y además para muchos oficios que requerían del agua, como la textil, la lavandería, etc. Entonces, este sitio ya había sido seleccionado por los urbanistas indígenas y por los teólogos y filósofos prehispánicos. Resulta que tenemos información sobre los asentamientos prehispánicos en lo que hoy es el corazón de la ciudad de Puebla. Tenemos información en los códices. Hay un códice que se llama Cuetlaxcoapan, donde está el personaje español que era la autoridad y otros elementos que nos hablan de la existencia del lugar. Un texto muy valioso que se llama La Historia Tolteca Chichimeca narra los acontecimientos ocurridos en Puebla hace 1000 años, cuando el imperio tolteca se expandió y llegó hasta esta región y derrotó a los olmecas Xicalanca que dominaban Cholula y tal vez otras áreas. Y es el momento en el que los tolteca chichimeca toman posesión de estos lugares y hacen un reparto de tierras. Ese tal vez sea el primer reparto de tierras documentado históricamente en la ciudad de Puebla. Están además mencionados en la historia tolteca chichimeca, que es un texto indígena que ya se había escrito, pero fue destruido y se reescribió en la época colonial ya con elementos europeos, pero fundamentalmente es un texto indígena que nos relata la etapa histórica de la llegada de los tolteca chichimeca a la región. En este texto está mencionado Xilotzingo, que hoy es una
colonia de la ciudad de Puebla, está mencionado Xonaca, están mencionados muchos sitios de la ciudad de Puebla y de la área colindante con el centro histórico de Puebla. Bueno, luego vinieron los alemanes en la década de los 70. Vino un grupo de alemanes, se llama Fundación Alemana para la Investigación Científica, un equipo de geógrafos, economistas, biólogos de varias especialidades que hicieron una serie de estudios sobre la región y publicaron una serie muy interesante, una revista que se llamaba Comunicaciones, se llamó Comunicaciones, y algunos libros. Bueno, los dos investigadores, en concreto tres investigadores, Franz Tichy, Konrad Tirakovsky y algunos más, descubrieron que existió una planificación urbana en el México prehispánico, en esta región y Tlaxcala, que es el área colindante. Resulta entonces que a cada kilómetro se establecía una población, porque el México prehispánico es un mundo ordenadísimo. Estoy utilizando el término de un gran investigador alemán, Paul Kirchhoff, que fue el que acuñó el término Mesoamérica. Fue el que lo descubrió y hizo el primer planteamiento de sus rasgos, límites, etcétera, y de ahí han surgido miles de estudios derivados del planteamiento de Kirchhoff. Bueno, entre muchos otros temas que trató, el gran investigador alemán por Kirchhoff nos dijo que el México prehispánico era una sociedad ordenadísima. La ciudad de Tenochtitlán estaba iluminada, estaba la riqueza repartida equilibradamente. Los funcionarios y los nobles eran los primeros en dar el ejemplo de buena conducta. No había corrupción. En el mercado habían jueces que castigaban las malas prácticas. No habían kilos de 900 gramos. No habían pandillas en las calles. Era un mundo tranquilo, equilibrado, dedicado al trabajo, a la religión, a la reflexión científica y filosófica. Bueno, entonces, parte de este orden era la planificación urbana. A cada kilómetro se establecía una población, se repartían las tierras para la nobleza, para los campesinos libres que tenían derecho a sus tierras, a los calpulis que no se podían vender ni embargar, eran tierras para el sostenimiento familiar, tierras para el calpuli, para los propietarios privados, la nobleza, y tierras del Estado. Entonces, Konrad Tirakovsky se dedicó y descubrió que a cada kilómetro encontró actualmente, bueno, en la época en que trabajaron los 70, a cada kilómetro había o una zona arqueológica, o una iglesia, o una hacienda o un pueblo, restos de la planificación urbana. Y los publicó. Tenemos entonces que ya había una población en lo que se llamaba Cuetlaxcuapan. Yo, ahondando en toda esta información, consultando a los cronistas, a los historiadores,
En mis recorridos que hice por la región durante más de 50 años, recabé información que me permitieron establecer 3 ciudades que constituían el núcleo de la ciudad de Puebla. Estas 3 ciudades eran Cuetlaxcuapan en el centro. Luego estaba Tepozúchil, que es el área donde está la altura máxima del valle. Era un sitio estratégico, por lo tanto era muy importante porque estamos hablando de sociedades guerreras. Y estaba el Centépetl, en lo que hoy es la colonia La Paz. 3 unidades que han de haber funcionado completamente en armonía, en conjunción, que constituían el asentamiento prehispánico documentado. Otro hecho muy importante es el trabajo que hizo el arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer. Resulta que el señor Espinosa Iglesias, cuando decidió establecer el Museo Amparo, se encontró con que el edificio era propiedad de la universidad. Le propuso un trueque y el señor Espinosa Iglesias le dio a la universidad la Casa Presno y la universidad le cedió el edificio donde hoy está el Museo Amparo. Entonces él comenzó las obras de remodelación para el museo y se encontraron con un entierro. Al remover una columna, eso yo viví ese momento en la oficina, en el centro INA Puebla. Al remover una columna, al apuntalar un arco y remover una columna, se encontraron con un entierro prehispánico. Entonces le hablaron a Lina, el Lina mandó a una antropóloga física que dijo, este es un entierro prehispánico. Y llegó entonces el arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer y hizo muestreos y excavación y dijo, este es un sitio prehispánico del momento del contacto. Y empezó a muestrear, a sacar muestras de las áreas vecinas y después de todo el centro histórico de Puebla, cuando había una obra de teléfonos de la Comisión Federal de Electricidad, él aprovechó para sacar muestras y documentó que en el centro histórico de Puebla, o sea, el área que rodea la catedral, unas cuadras, era el sitio prehispánico de Cuetlaxcuapan. Y en los códices y en la información histórica nos encontramos con la información de Tepozúchil, que siendo la altura máxima del valle era un sitio militar estratégico. Y la prueba es que la 25 zona militar se estableció ahí. Y el Tepozúchil es parte de las instalaciones de la 25 zona militar y ahí está todo el área de los militares. Bueno, y el Cerro de San Juan está documentado en la historia tolteca chichimeca porque la ciudad ha de haber sido importante desde el punto de vista administrativo y comercial. Entonces había una comunicación muy estrecha con Cholula y con la Ciudad de México. Entonces venían los posteca, que eran los comerciantes, venían los funcionarios, los trabajadores, etcétera, y caminaban precisamente por la vía que hoy es la calle Reforma. Esa calle Reforma está marcada en el Códice Tolteca Chichimeca con huellas, una línea con huellas que quiere decir que es una área de tránsito y ahí está ubicado
el Centépetl, que era prácticamente la entrada a el área urbana. Bueno, entonces viene la época colonial y tenemos información histórica muy interesante y muy importante. Textos no les voy a leer ahorita porque me extendería mucho. Los invito a leer mi libro, que con gusto se lo enviaré a quien le interese. Hay documentos que hablan de un sistema de canales dentro de la ciudad y una presa. Quiere decir que habían obras hidráulicas en Cuetlaxcuapan que fueron aprovechadas por los primeros españoles que llegaron. Y hay un mapa, uno de los mapas más antiguos de la ciudad de Puebla, el de Alcalá y Mendiola, nos muestra canales prácticamente a un lado del Zócalo de la Plaza de la Constitución. Bueno, entonces resulta que eh, vamos ahora a hablar sobre el momento de la fundación. La fecha oficial que ha tomado la autoridad es de el 1531, pero resulta que Motolinía, el fraile Fray Toribio de Benavente, conocido como Motolinía porque en la lengua náhuatl Motolinía es pobre y los franciscanos hacen voto de pobreza. Este fraile que aprendió la lengua náhuatl, que estuvo muy cerca de las autoridades, estuvo presente en la fundación formal de Puebla y dijo la primera misa. Y en la crónica que escribió el padre Motolinía, dice, sin lugar a dudas, 1530. Sin embargo, la fecha oficial es 1531. ¿Por qué? Porque el primer alcalde español de Puebla, recordemos que en la época colonial todos los cargos importantes los recibían, el nombramiento lo recibía españoles nacidos en España. Los criollos, o sea, los españoles, hijos de españoles nacidos en América, ya eran considerados de raza inferior y ocupaban puestos menores. Entonces, Alonso Martín Pérez, el partidor, tiene el nombramiento de primer alcalde de Puebla, trafica con los lotes, estafa a la población, se va a la cárcel y no sabemos, hay un interregno allí, no sabemos qué pasa, y el primer libro del Cabildo desapareció. Claro que Alonso Martín Pérez era un corrupto, no iba a guardar, no iba a establecer en el libro, pues estafé a fulano y a mengano. Simplemente destruyó, robó el primer libro del Cabildo de 1530 y la información que se tiene en los libros de Cabildo en el archivo del ayuntamiento datan de 1531. Por eso se tomó como fecha de la fundación de Puebla 1531 y no 1530. Bueno, vamos a continuar entonces la crónica colonial. Se reparten lotes y hay el mito mencionaba yo, el mito de la fundación solemne. De la fundación solemne de la ciudad de Puebla. Por ejemplo, en el Paseo Bravo
tenemos allí una escultura, ¿verdad? Donde están unos personajes y alguien tiene un plano y están trazando cordeles. No, eso es absolutamente falso. Luego otra tradición que dice que los ángeles trazaron la ciudad, es otro mito falso. Bueno, vamos a hablar de la traza urbana. Resulta que nos dice la tradición, y muchos historiadores lo reconocen así, que vinieron españoles y trazaron la ciudad. No, resulta que eh, desde la Gran Tenochtitlán, recordemos, cayó, fue capturada en 1521. Luego, no, la información es muy confusa. Hernán Cortés destruyó su información. Dice el historiador francés que él escribió la obra de Bernal Díaz del Castillo y le puso su nombre, y yo creo que tiene mucha razón, porque hay mucha información precisa, muchos datos que Bernal no podía haber recordado, porque se dice que lo escribió ya muy viejo y ya estaba ciego. ¿Cómo se iba a acordar con tanta precisión? No, Cortés tenía sus datos, los metió en la crónica de Bernal Díaz y después destruyó toda su información. Bueno, resulta entonces que la Gran Tenochtitlán cae en 1521 y en 1523 ya tenemos información de presencia europea en lo que hoy es la ciudad de Puebla. Hay información citada, por ejemplo, por Hugo Leit, un alemán muy serio que escribió una gran obra que se llama Las calles de Puebla. Allí vemos que se habla de una cédula que el rey Carlos V le dio a los franciscanos para fundar su convento en Puebla. Ese documento no existe, pero sí tenemos información de presencia de europeos en lo que hoy es la ciudad de Puebla, desde época muy temprana, antes de 1530, cuando se hace la fundación formal y viene Motolinia y oficia la primera misa. Entonces, tenemos personas que ya están viviendo. Inclusive, allá creo que es en la 8 eh, eh, Oriente, un edificio que dice que ahí había un mesón en 1528. Otro documento dice que la catedral se empezó a edificar en 1526 y el padre Morales Valerio, un franciscano historiador muy serio, con una gran obra que podemos consultar en internet, tiene una publicación en la que menciona que habían personas viviendo en Puebla cuando vinieron a hacer la fundación formal. Ya habían agricultores. Hay una serie de fuentes que mencionan presencia de españoles en la ciudad de Puebla antes de la fundación formal. Ese edificio que estamos viendo, la Casa del Deán, es una reconstrucción. La Casa del Deán, la original, estaba un poco más adentro. El muro original estaba más adentro. Y lo que conservamos son las pinturas, por cierto, de un gran valor simbólico. Bueno, entonces resulta que en 1521, cuando Cortés toma la Gran Tenochtitlán, poco después ya empieza a llegar población de España y
se va asentando en los diferentes lugares. Hay un dato, una serie de datos muy interesantes que nos muestran que los españoles tenían una fascinación por las indígenas. Muchos españoles se registraban solteros, entre comillas, porque estaban casados, pero se decían solteros porque se venían a unir con mujeres indígenas. La mitad de los primeros 40 pobladores originales de la ciudad de Puebla, en 1530, estaban casados o tenían mujeres indígenas. La ciudad fue entonces mixta desde sus inicios. Bueno, vamos a hablar de la traza urbana de la ciudad de Puebla. Dicen las tradiciones y algunas fuentes que vinieron los españoles y trajeron la traza y la impusieron a la ciudad de Puebla. Absolutamente falso, porque las ciudades europeas tenían una traza derivada de los romanos, y los romanos a su vez heredaron los patrones urbanísticos de Egipto. Las pirámides de Egipto están orientadas a un eje norte-sur, este-oeste. Y esa tradición se llegó a Europa. Los castrum romanos que se fundaron para el ejército tenían esta orientación norte, sur, este, oeste, el cardus y el decúmanos. Entonces, si los españoles hubieran traído una traza, hubieran impuesto a la ciudad de Puebla una traza, hubiera sido con el eje norte-sur, este-oeste. Pero resulta que la ciudad de Puebla no tiene esta orientación. La ciudad de Puebla tiene un eje que está desviado bastantes grados, está desviado al oriente del norte astronómico, alrededor de unos veintitantos grados, o 10, ahorita se me va un poquito de la memoria, entre 19, 18 grados o veintitantos, está la desviación del eje de la ciudad de Puebla, que es el que tiene la calle 5 de mayo y 16 de septiembre. Y su perpendicular está también desviado porque tiene que ser perpendicular. ¿De dónde viene entonces esta traza tan diferente de la europea? Viene de Teotihuacán. Esta desviación es exactamente la que tiene la ciudad de Teotihuacán. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de Teotihuacán para explicarnos por qué la traza de Teotihuacán se impuso a Puebla. Teotihuacán es una gran metrópoli, es un imperio, es una ciudad cosmopolita. Llegó a tener, es probable que haya llegado a tener 500,000 habitantes. Fuentes arqueológicas conservadoras le dan 250,000 habitantes por ahí o un poco menos. No, la ciudad era enorme. Desgraciadamente el proceso urbano destruyó los vestigios y hoy pues no podemos saber la extensión, pero podemos encontrar, por ejemplo, los barrios. Había un barrio zapoteca, un barrio mixteco, un barrio totonaca, etcétera. Una ciudad como las actuales grandes metrópolis, como la Ciudad de México, como Nueva York, Los Ángeles, donde hay colonias de diferentes partes del país y del mundo. Teotihuacán, además, era un centro militar. Tenemos ya vestigios del poderío de Teotihuacán que llegó hasta el norte, hasta Zacatecas.
la zona arqueológica que se llama La Quemada, no se sabe por qué, pero la tradición dice que fue incendiada y los restos arqueológicos lo han demostrado. ¿Por qué fue quemada? Porque eran los límites a donde llegaba el imperio teotihuacano. Pero ocurrió una convulsión política que voy a relatar después, y las tropas que detenían la invasión de los bárbaros del norte fueron llamadas al centro y se descuidó la frontera y vinieron los bárbaros y tomaron, incendiaron la ciudad. Y hay vestigios teotihuacanos en Tikal. Tikal está en Guatemala. Se acaba de descubrir una serie de edificios teotihuacanos y está documentada la presencia, la dominación de Teotihuacán sobre el área, puntos, áreas del área maya, sobre Matacapan, sobre los zapotecas. Era un imperio enorme y poderosísimo, dominada primero por una élite religiosa y después por una élite militar. Pero esta élite concentró el poder y exigió tributos excesivos a la población. Con estos grandes tributos se pudo construir las grandes pirámides, las grandes obras urbanas, los palacios. Hay un barrio donde vivía la élite cuyos muros parecían fortalezas. No tenían ventanas, tenían una sola entrada para protegerse de una posible sublevación. Y adentro de estas mansiones habían pozos que están perfectamente con estuco. ¿Para qué servían los pozos? Pues para almacenar los excedentes que eran extraídos de los trabajadores. Es probable que haya habido un sistema opresivo en el que esta élite dominante se apoderó del poder político, militar e ideológico y extraía en forma excesiva tributos de la población, al grado de que alrededor del año 650 la ciudad aparentemente está trabajando tranquilamente cuando estalló la revolución social y política. La ciudad sagrada fue incendiada. Podemos ver todavía en los palacios cómo en el piso estucado perfectamente están los restos de las vigas que cayeron y terminaron de calcinarse en el piso. Y el imperio se colapsó y viene una serie de transformaciones y de revoluciones en todo el mundo mesoamericano derivadas del colapso de Teotihuacán. Bueno, entonces, que Teotihuacán, claro que dominó esta región y por eso la ciudad de Puebla, la ciudad de Oaxaca, la ciudad de Cholula, muchas otras ciudades, Xochicalco, tienen la orientación astronómica de Teotihuacán. El eje, la desviación de, de estos grados al este del norte astronómico. En el valle de Cuetlaxcuapan, Tepozúchil y Centepetl, resulta que viene entonces la dominación del imperio teotihuacano, pero hay unos datos muy interesantes arqueológicos que es necesario exponer. ¿Por qué se impuso este eje a la ciudad de Teotihuacán? Porque originalmente había una cueva con un manantial en lo que fue los inicios de Teotihuacán. Ahí se construyó la primera pirámide y después se agrandó y se construyó la pirámide del Sol.
Este manantial es de forma alargada y tiene una serie como de pétalos en el centro. Entonces, ese fue el patrón que determinó el eje este-oeste de la ciudad de Teotihuacán, y su perpendicular tenía que dar esta línea con la desviación que mencioné. Además, y esa perpendicular se llama la Calzada de los Muertos y tiene una serie de coincidencias astronómicas. Por ejemplo, en el horizonte en cierta fecha aparecen las Pléyades. Y hay también una serie de eventos astronómicos que coinciden, y entonces eso fue lo que determinó el eje de la ciudad. Además, un dato muy importante, recordemos que hay en el México prehispánico la leyenda del Chicomostoc, las 7 cuevas de donde salieron las tribus que se dispersaron. ¿A dónde está Chicomostoc? Desde la época prehispánica se preguntaron ¿dónde está Chicomostoc, este lugar tan importante? El señor Moctezuma mandó una expedición a buscar la cueva de Chicomostoc y llegaron muy decepcionados y muy tristes y le dijeron al gran Tlatoani Moctezuma: Señor, con toda la pena del mundo, no pudimos encontrar Chicomostoc, porque la leyenda decía que estaba en el occidente de México. Pues no, Chicomostoc es nada menos que Teotihuacán. Y las cuevas son estos especie de pétalos que tiene la cueva que está abajo muchas gracias, que está abajo de la pirámide del Sol y que le dio el eje a Oriente Poniente. Y entonces, pues habían muchas razones para tomar esa determinación. Resulta entonces que cuando vienen los urbanistas y los teólogos indígenas a trazar la ciudad de Puebla, el Cuetlaxcoapan, se encuentran con que el Tepozúchil, que es la prominencia más alta del oriente, tiene un eje con el Cerro de San Juan, el Centépetl, que coincide con la cueva de la pirámide del Sol, con Chicomosto. Entonces los urbanistas y los teólogos dijeron: los dioses nos están indicando que debe ser el eje de la ciudad de Puebla. Y entonces trazaron el eje oriente-poniente en función del Tepozúchil y el San Juan, que coincide con el eje, con la desviación del eje de Teotihuacán. Y su perpendicular es la calle 5 de mayo, 16 de septiembre. Este eje al que me refiero es la calle hoy llamada Palafox y Reforma. Entonces, resulta que el mito de que los españoles traían su papel con la traza y trazaron los cordeles es absolutamente falso, porque la traza ya estaba impuesta a la ciudad de Cuetlaxcoapan. Vienen los españoles, decía yo, desde antes de la fundación formal, y toman posesión de espacios y empiezan a edificar casas y edificios, siguiendo la traza que ya tenía la ciudad. De manera que cuando en 1530 viene Motolinía y los funcionarios y formalmente fundan la ciudad, la traza ya está hecha.
habían obedecido la traza indígena teotihuacana que hoy tiene la ciudad de Puebla. Y es muy fácil de comprobar. ¿Por qué este eje con la desviación? Porque es la fecha en que en el solsticio de verano el sol transita precisamente por este eje. Y lo pueden ustedes comprobar muy fácilmente. En el solsticio de verano, que es entre 21, 22, 23 de junio, ubíquense en las calles oriente-poniente y van a ver que no hay rastro de sombra. El sol pasa exactamente arriba de estas calles y no hay ninguna sombra de los edificios, de las casas que están en las banquetas. Y el sol transita entonces de oriente a poniente en el solsticio de verano. Es una serie de fenómenos astronómicos, sociales, políticos que determinaron la traza de la ciudad de Puebla. Bueno, entonces viene ya la consolidación de la época de la ciudad, ¿verdad? Los documentos son muy tardíos. La cédula real se le dio a Puebla hasta 1532. ¿Por qué? Si la ciudad fue fundada en 1530, ¿por qué iban a tardar tanto en darle la cédula? Y el escudo y todo eso ya son muy posteriores, porque hay un periodo de inestabilidad. La historiadora Julia Hirschberg, de una institución norteamericana, hizo un estudio muy serio, se fue a los archivos de España y en Sevilla, en Simancas, etcétera, y recogió información muy importante y publicó un, un trabajo sobre la fundación de Puebla. Y nos propone, nos dice Julia Hirschberg, que en realidad Puebla tuvo varias fundaciones. Y en eso coincide con un cronista del siglo XX que nos dice que Puebla, la fundación de Puebla fue un proceso, ¿verdad? Se ensayó primero en un lugar, después en otro, etcétera, etcétera. Bueno, se dice que fue en el Alto, no puede ser porque que se dice que se abandonó la primera fundación porque se inundó, entonces si se inundó, no podía ser el Alto. Bueno, todavía entonces hay una serie de lagunas que hay que aclarar. Por lo tanto, entonces nos enfrentamos a otra cuestión muy importante. Los españoles, cuando llegaron al Caribe, explotaron a la población, la esclavizaron, abusaron de la población y la población se extinguió. No hay absolutamente en Jamaica, en Puerto Rico, etcétera, en Cuba, un indio Siboney o una persona que diga yo soy descendiente de los Siboney, de los boricuas, etcétera. Se extinguió la población indígena en el Caribe. Entonces los españoles cuando llegan a México están muy conscientes que necesitan mano de obra. Fue la mano de obra indígena la que construyó los edificios de la ciudad de Puebla. Entonces necesitaban conservar a la población. Y hay documentos que hablan en ese sentido, escritos, redactados por españoles. Por eso entonces hay una política que se llamó paternalista. No, no era paternalismo, era el pueblo, los pueblos indígenas estaban en estado de rebelión. Por eso las primeras iglesias eran iglesias fortalezas. Cuando los colonos, fíjense, cuando los colonos de varias ciudades pidieron al virrey que les construyera murallas para defender su ciudad,
El virrey les contestó, pues si ahí tienen la iglesia, ahí se pueden refugiar. Y por eso las iglesias son de muros muy, muy gruesos, con unas ventanas pero hasta arriba, unos portones muy fuertes y almenas para disparar desde ahí en caso de rebelión. Entonces, bueno, por muchos factores de carácter político, social, religioso, administrativo, la corona decidió que había que conservar la mano de obra, no explotarla. Por eso se fundaron las repúblicas de indios y se ordenó, la corona ordenó a los colonos españoles no despojar a los indígenas de sus tierras ni de sus pueblos. ¿Por qué también tomó esta decisión? Porque en el México prehispánico habían tres clases de propiedad de la tierra. Una era la propiedad privada de las élites, otra era la propiedad social de los campesinos libres, de los calpulis, los que ya aludí, y otra era la propiedad del Estado. Y la tierra, que era el principal medio de producción, estaba repartido equilibradamente entre estos sectores. Ojalá que pudiéramos rescatar ese modelo indígena mexicano en la actualidad para evitar la polarización social que hoy vivimos. Bueno, entonces, el Estado es propietario de un tercio de la riqueza de las tierras y los usa para pagarles a sus funcionarios, para obras públicas, para toda su función. Al momento en que cae la Gran Tenochtitlán y comienza la expansión colonial, la corona se apropia de las tierras del Estado, que eran muy extensas y de primera calidad. Entonces no tenía necesidad de despojar a los indígenas de sus tierras de los calpulis, ni de los propietarios privados de la nobleza. Entonces, por eso tenemos el misterio, entre comillas, de cómo fue posible que los españoles tomaran Cuetlaxcuapan cuando era una ciudad indígena y tenían prohibido despojar a los indígenas. Hay documentos que dicen que se compraron tierras, los españoles compraron tierras. En Oaxaca yo documenté, ahí con mayor precisión, que las élites españolas compraron la ciudad de Oaxaca para fundar ahí la ciudad española porque era un centro estratégico importante. Y mi hipótesis es que el mismo procedimiento les permitió a las élites españolas apoderarse de Cuetlaxcuapan mediante la compra y mediante el trueque de tierras. Mira, voy a tomar el área de Cuetlaxcuapan, pero te doy tierras en tales y tales lugares. Y los indígenas aceptaron. Por eso no hay juicios contra el despojo de tierra por parte de los indígenas de Cuetlaxcuapan, porque en otros lugares sí están en los archivos los juicios que interpusieron los indígenas por despojo de sus tierras, y en muchos casos los ganaron. En el Valle de Oaxaca, los terratenientes de mayor cantidad de tierra eran indígenas y no españoles en la época colonial. Bueno, entonces este fue el proceso. En la ciudad de Oaxaca, a mí me llamó mucho la atención un texto de Francisco Burgoa. Francisco Burgoa era un religioso criollo que escribió sobre Oaxaca. Partes tiene información valiosa, pero partes son mitos falsos. Entre ellos, dice Burgoa,
que la población original de la ciudad de Oaxaca eran limpios de sangre, que no habían judíos, ni árabes, ni turcos, ni etcétera. Absolutamente falso. Toda la historiografía moderna ha demostrado que, a pesar de que la corona estableció un régimen de castas, ¿se acuerdan? Recordemos cómo estaban en la cúspide los españoles nacidos en España, luego los criollos, los mestizos, luego los mulatos y todas las cruzas, que si el salta para atrás y que el lobo, etcétera, etcétera. Una jerarquía complicadísima de castas. Bueno, eso fue lo que oficialmente la corona quiso imponer, pero en la realidad se dio el mestizaje. Se cruzaron, los españoles tenían una predilección por la belleza indígena, por el color moreno, por las mulatas preciosas. Entonces el mestizaje fue el que predominó y las ciudades más importantes de la época colonial se fundaron con población que constituyó una mezcla de etnias europeas de los más diversos lugares, ¿verdad? No solo de España, Portugal, Flandes, etcétera, Italia. Vinieron también mucha población negra, mucha población asiática. Tenemos entonces los mexicanos, sangre asiática, sangre negra africana y sangre europea. Bueno, pues creo que he abarcado algunos de los temas pues más importantes sobre el proceso de las fundaciones de Puebla, sobre el inicio de la vida colonial. Y pues podemos abrir una ronda de comentarios, preguntas. Yo siempre estoy abierto a la crítica. Cuando di clases en la universidad, en la querida Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, al iniciar mis clases les decía yo a mis alumnos, no quiero venir a exponer un monólogo, quiero diálogo, quiero discusión, quiero que me digan, no, no estoy de acuerdo y vamos a ampliar la discusión y a dinamizar nuestros cursos. Y yo les presenté algunos de mis trabajos donde critiqué a los clásicos. Yo critiqué a Marx en la época en que Marx era visto como Dios. Los textos marxistas eran como la Biblia en aquel tiempo. Era un pecado no estar de acuerdo. Dicen que en una asamblea en la que yo no estaba, en el Colegio de Antropología Social, un alumno dijo, ¿qué vamos a hacer con el profesor Manlio? No es marxista. Yo les expliqué después que cada autor, cada gran autor aporta, pero también tiene limitaciones y hay que criticarlos y demostrarles y avanzar y dar un paso adelante. Entonces critiqué a Marx, critiqué a Montesquieu, critiqué a Weber, etcétera. Entonces estoy acostumbrado a la discusión, a escuchar puntos de vista diferentes al mío y sería pues muy agradable pues escuchar comentarios o críticas. ¿Qué le parece, mi querido amigo Ernesto? Coincido plenamente con usted, doctor Manlio Barbosa Cano. Gracias por su tiempo y sus comentarios. Estamos visualizando el libro del doctor Manlio, denominado, intitulado Puebla, sus orígenes, caracteres e identidad. Ya 3 personas lo solicitaron por chat, ya registré sus correos. Me permitiré enviárselos al doctor Manlio Barbosa para que amablemente pueda compartirnos su obra
y en consecuencia darle debida lectura. Y coincido, doctor Manlio, para ejercitar el espíritu crítico, la reflexión y la propuesta también, este espíritu propositivo a favor de nuestra ciudad. Recordar que nos encontramos en esta conferencia la Fundación de Puebla, Valle de Cuetlaxcuapan, memoria de una ciudad hacia los 500 años, en el marco del 494 aniversario de la fundación de nuestra ciudad. Suplicaré que puedan manifestar su deseo para participar con mano física o mano virtual para incorporar en el orden de intervenciones. En primer momento corresponde al maestro Alfonso Jiménez Contreras. Adelante, maestro Alfonso, nos apoya activando su micrófono para escuchar ya sea su pregunta o comentario adicional. Buenas tardes, maestro. Felicidades, mis felicidades por tan amplios conocimientos que nos ha aportado, pero yo tengo unas dudas. Adelante, con mucho gusto. Leía por ahí que el valle donde se funda Puebla, Cuetlexcoapan, era territorio de Tlaxcala y Tepeaca. Por eso, a cada rato sus guerras contra Tlaxcala, contra Tepeaca, pertenecía al valle de Tepeaca. Sí, y que Puebla se funda en los últimos terrenos de Tlaxcala, que era lo más alejado de Tlaxcala y lo más alejado de Tepeaca, ¿sí? La otra comentario o ampliando un poco la información, quiero que me amplíe, es que la mano de obra de la Fundación de Puebla fue de 4 lugares muy importantes: Tepeaca, Cholula, Huejotzingo y Tlaxcala. La mano de obra de los indígenas o de los naturales. Tepeaca también participó en la fundación ya de la construcción de la Puebla, 1531, 16 de abril, 1531, ¿sí? Y la otra es que habló usted de un libro de Oaxaca, ¿sí? Y por ahí leía yo algo que Oaxaca, cuando se fundó, 1550 y tantos, fue fundada por gente de Tepeaca. El 70% fue gente de Tepeaca que se llevaron para fundar el Valle de Oaxaca, y hasta el Santito se llevaron, el señor de Tepeaca, así se llama el Santito. Creo que se llama el pueblo Jalatlaco, está como a 5 minutos de la ciudad del centro de la ciudad de Puebla. Por cierto, la otra semana quiero ir a darme una vuelta a conocer esa comunidad. Hoy debe de ser ya una ciudad, ¿no? Pero que leía yo por ahí, creo que de usted, el libro, que el 70-80% fue gente de Tepeaca. No recuerdo bien el porcentaje, pero la gente se la llevan a fundar un hijo de Cortés, ¿sí? Que le toca fundar el valle de Oaxaca. No había gente, se acuerda de Tepeaca y viene a Tepeaca y se lleva la gente. Quiero que me amplíe un poquito más información. Me gusta la historia. Soy maestro Alfonso Jiménez Contreras, maestro jubilado, ¿sí? Si me hiciera favor por ahí, por favor, se lo agradecería mucho. Mis felicitaciones para usted, maestro, ¿sí? Hoy me enriquece. Muchas gracias. Y mire, con mucho gusto, profesor. Empecemos por Oaxaca. En mi libro, si me manda su correo, le voy a mandar mi libro. Demuestro qué es lo que ocurrió. El sitio de Oaxaca había sido conquistado por Ahuizotl, pero hubo una rebelión, no solo de Oaxaca, sino de los pueblos de la región, y llega en la época de Moctezuma, y llega Moctezuma y ya no solo reconquista el lugar, sino que la convierte en una base militar azteca y lleva agentes del Valle de México. Probablemente hayan ido gentes de Tepeaca, porque Tepeaca era también un sitio azteca.
era un sitio militar y administrativo azteca muy importante. Por eso Cortés le llamó Segura de la Frontera. Entonces, Moctezuma lleva a gente de Xochimilco, de muchas partes del Valle de México, y fundan, y por eso hay un barrio que se llama Xochimilco y de estos orígenes del Valle de México. Jalatlaco ya es prácticamente un barrio, una colonia de la ciudad de Puebla, de Oaxaca. Bueno, en mi libro va usted a ver documentado eso con las fuentes, con la cita de los códices también, que no habían sido consultados por los investigadores y por eso ignoraron lo fundamental. Bueno, en relación a Puebla, fíjese usted que hay muchas versiones, como decía yo, hay muchos mitos. Unos dicen que pertenecía a Tlaxcala, otros que pertenecía a Totimehuacán. La verdad es que el sitio para fundar la ciudad de Puebla se tomó al parecer de Cholula. Mire usted, hay un investigador muy serio de allá del siglo XX que se llamó Robert Barlow, que él ubicó la extensión de las distintas provincias tributarias a los aztecas. Y en los mapas vemos que Tlaxcala no llegó a Puebla, porque recordemos que los tlaxcaltecas fueron de los primeros aliados de los españoles. A medida que los españoles avanzaron sobre México, el territorio antiguo de México, los indígenas pelearon contra los españoles, fueron derrotados y ya no tuvieron más que aliarse. Eso pasó desde Tabasco, recordemos que ahí le regalaron a la Malinche. Luego se fue a Zempoala y el cacique Gordo le dio mapas que le permitieron llegar al Valle de México. O sea, fue haciendo una serie de alianzas, no solo con los tlaxcaltecas, pero los tlaxcaltecas lo rescataron de la mal llamada Noche Triste. Y en el río Zaguapan, ahí se probaron los barcos que después se llevaron para sitiar la Gran Tenochtitlán. Entonces los tlaxcaltecas tuvieron ciertos privilegios y no les iban a quitar tierras. No, las tierras que se tomaron para fundar la ciudad de Puebla, probablemente eso no lo tenemos claro, probablemente pertenecía al gran señorío de Cholula, que era muy importante. Era una ciudad política, administrativa y sobre todo religiosa. ¿Verdad? Entonces hay negociaciones que parecen indicar que de ahí se segregó una parte, probablemente también de Totimehuacán. Bueno, y lo último que me decía, la última cuestión que me planteaba, ¿cuál era? La mano de obra de Ah, la la Fundación mano. Puebla de Tepeaca, Sí, Cholula, sí, sí, mire, Huejotzingo. sí, tiene usted mucha razón. La mano de obra fue de los alrededores, de los pueblos de los alrededores. Inclusive se trajo a población de los alrededores, de Calpan, de Huejotzingo, de varios lugares, se trajo a vivir a Puebla y se fundaron los barrios indígenas que rodearon lo que era el centro histórico original. O sea, sí tiene usted mucha razón, de la mano de obra, los que hicieron los edificios y las obras fue población indígena circundante. Muchas gracias, doctor Manlio Barbosa Cano, por sus respuestas. Desde luego, maestro Alfonso. Eduardo Ruiz Ortiz, adelante con tu micrófono, por favor. Pregunta o comentario. Y hay otras intervenciones, me parece. Adelante, Eduardo, por favor. Buenas noches a todos de Opción Ciudadana. Un gusto escucharlo, historiador Manlio Barbosa. Bien, en este momento que vivimos cambios a nivel de índole político, histórico, que es en este tema a discusión, en donde usted
pues nos plantea que hay que derribar esa historia oficial y estoy totalmente de acuerdo, ya que pues la política influye mucho y decide qué es lo que se pone en los libros de historia y qué no. Ahora sí, sí me llama mucho la atención esto de la fecha, porque sí he escuchado otros puntos de vista de que hay varias fundaciones de Puebla y pues la que nos han inculcado desde la escuela, desde la primaria, pues es este día 16 de abril de 1531 y me hace ruido en la cabeza que podría ser 1530, o sea, no el 31. ¿Por qué lo digo? Porque este es un libro, no sé si alguien que estuvo en la educación pública, este es un libro de tercer año, tercer grado de primaria, en este bonito libro, en donde nos inculcaron que es el 16 de abril de 1531 y toda esa evolución, estas páginas. Y los mosaicos que ya sabemos y todo esto. Entonces, hablamos de que es exactamente el año 1530, lo comenta usted en su obra, que ojalá y nos la pudiera compartir, o estamos equivocándonos rumbo a los 500 años de la fundación, que es para el año 2031. Y pues muchas gracias por por esta ponencia que nos acaba de compartir y que nosotros los jóvenes pues nos tenemos que seguir reeducando en estas cuestiones. Muchas gracias. No, pues mire, al contrario, qué información tan interesante nos muestra que alude a lo que yo planteaba, una historia oficial, impuesta y falsa. El documento original que tenemos para la fecha es Motolinía, que estuvo presente en la ciudad, en lo que fue ya la ciudad española de Puebla de Los Ángeles, y él ofició la primera misa. Y en su crónica, que menciona algunos aspectos geográficos, sociales, en su crónica dice muy claramente 1530. Pero si hablamos de la fundación, tenemos que hablar de la ciudad original que estaba antes de la fundación española, que era Cuetlaxcuapan. Y entonces esa ciudad de Cuetlaxcuapan no tenemos la fecha, pero es probable que se haya fundado allá por el año 300, 400 de nuestra era. Y continuó, se desarrolló y ya esa ciudad aumentada, fortalecida, consolidada, le tocó el momento del contacto. Y ahí están las pruebas arqueológicas. Yo creo que la prueba reina de la historiografía es la arqueología. La arqueología es historia, es una disciplina vinculada a la historia, ¿verdad? También los arqueólogos reconstruyen el pasado como los historiadores. Entonces, los arqueólogos documentan las etapas en donde no hay registros escritos y solamente materiales. Y a través de estos registros materiales se reconstruye al menos parte de la historia. Entonces, el arqueólogo Cortés de Bras de Fer documentó incuestionablemente una ciudad prehispánica en el momento del contacto. Entonces, para hablar de la fundación verdadera de Puebla, tendríamos que remitirnos a la fundación de Cuetlaxcuapan. Luego ya el proceso de ocupación informal de la ciudad de Puebla de 1521 a 1530 y luego ya 1530 la fecha oficial de fundación colonial de la ciudad de Puebla.
Y gracias por mostrarnos el documento que revela pues esta historia oficial indebidamente, porque si tenemos el documento del testigo ocular de la Fundación de Puebla, no tenemos por qué tomar otra fecha. Y además, están en los archivos y en los estudios históricos como Alonso Martín Pérez, el partidor, estafó con la distribución de lotes, fue a la cárcel y destruyó el primer libro de Cabildo de 1531, de 1530, y quedó el de 1531 y por eso se tomó la fecha de 1531. Muy amable, doctor Malio Barbosa, por su respuesta. Y Eduardo, ¿alguna intervención por parte de algún invitado que no haya participado y desee intervenir, que no haya participado, insisto? Raúl Castillo. Raúl, si está en condiciones de participar de viva voz para romper la barrera tecnológica, adelante, por favor. De lo contrario, puedo leer su pregunta. Sí puede adelante, Raúl, adelante. ¿Sí me escuchan bien? Adelante, muy bien, adelante. Pues felicitarte a ti plenamente por tu pujanza y llevarnos diferentes materias, ¿verdad? Diferentes temas. Muchas gracias. Algunos temas para mí pues no eran tan atractivos, pero luego escucha uno y analiza y es florida la variedad, ¿verdad? Y nuevamente saludar al maestro Manlio. Maestro, usted, muy buenas noches. ¿Usted tiene conocimiento de la importancia de los hallazgos que se hicieron cuando el presidente municipal Paredes pretendía hacer un estacionamiento subterráneo en el Zócalo? ¿Y qué importancia tienen estos hallazgos? Gracias. Mire, muy interesante pregunta que no había yo mencionado. Em, desde el siglo XX, personas de Puebla, estudiosos, académicos, se dedicaron a buscar los orígenes de Puebla y publicaron. Había una revista en el siglo XX donde algunas personas publicaron trabajos de importancia. Y se fue documentando que, por ejemplo, en el Teposúchil, fíjense, el Teposúchil es probablemente el cráter de un volcán. Adentro era un santuario indígena, habían construcciones y ofrendas prehispánicas. Pero luego ya vino la zona militar y hizo obras y se perdió completamente esa información. Luego se han documentado, por ejemplo, hasta pinturas rupestres en el área de la Noria. Y en lo que hoy es la colonia El Mirador, también se encontraron vestigios prehispánicos. Bueno, lo principal es lo que encontró Cortés de Bras-de-Fer, pero con motivo de las obras de remodelación que inició el gobernador Bartlett, se hicieron descubrimientos muy importantes en el área de donde hoy se llama Los Pescaditos. Ahí se encontraron vestigios desde la etapa que los arqueólogos llaman el preclásico, o sea, antes de Cristo, y también objetos y piezas posteriores. Cuando el presidente municipal Paredes Moctezuma pretendía hacer su subterráneo, ocurrió que estando frente a la catedral, estando junto a la catedral, la pretendida obra, que es un monumento nacional. Yo he tenido la oportunidad de viajar por Europa, por Asia, por África. He visto monumentos bellísimos y puedo afirmarles a ustedes que la Catedral de Puebla es de los edificios más bellos del mundo, de una sobriedad, de una elegancia.
¿verdad? Entonces, la obra ponía en peligro la catedral. Entonces, la autoridad del Instituto Nacional de Antropología le suspendió la obra y apenas empezaba a excavar. Entonces, no tenemos noticias de lo que se haya podido encontrar en la obra del presidente. Pero en las obras de remodelación de toda el área de San Francisco, sí se encontraron piezas importantes. Muy amable, doctor Manlio Barbosa, y desde luego, maestro Raúl Castillo, por sus palabras y su pregunta. Ya encaminándonos casi a la conclusión, solicita el uso de la voz el arquitecto Arturo Martínez Durán. Adelante, arquitecto, por favor. Sí, buenas noches. Yo quisiera preguntarle al doctor, además de primero que nada felicitarlo, quisiera preguntarle sobre este tema que ha dado mucha polémica en cuanto a los estudios de arqueología que se han realizado en diversas obras en el centro histórico. Muchas veces se ha hablado de que existen vestigios arqueológicos, que por supuesto el INA los ha estudiado y recopilado. Pero yo quisiera saber de parte de ustedes cuál es, digamos, el tipo de vestigios arqueológicos que se han encontrado, si son posteriores a la fundación o realmente corresponden a algún asentamiento humano previo a la conquista y a la fundación de Puebla. Porque bueno, pues dentro de algunas pláticas, el arqueólogo Arnulfo Allende algunas veces comentó que habían encontrado vestigios arqueológicos por el Paseo Bravo. Uno de los últimos vestigios que se encontraron fue ahí en la calle siguiente del edificio Carolino, pero nunca se ha hablado de si han encontrado vestigios previos a la fundación. Miren, una pregunta muy interesante también. El arqueólogo Arnulfo Allende, brillante arqueólogo, fue el que estuvo a cargo de los trabajos en la Casa del Mendrugo. Y allí tenemos precisamente los restos óseos de de las primeras habitantes del Valle de Puebla hace por lo menos 3,000 años o 3,500 años. Ese es un resto muy importante, ¿verdad? El valle, como decía yo, es riquísimo. Tierras de primera calidad, rodeadas por arroyos y ríos y con manantiales. ¿Cómo se iban a desperdiciar esas tierras tan valiosas? Unas versiones dicen que era el área de las guerras floridas. Bueno, probablemente, pero no quiere decir que no estuvieran ocupadas ni trabajadas. En todo caso, un área muy específica pudo haberse dejado para los guerreros de las guerras floridas. Bueno, entonces tenemos a la Chuchita, ¿verdad? Así se le bautizó a la habitante más antigua hasta hoy conocida. Y que nos habla, ella no iba a estar aislada, era parte de un asentamiento con personas diferentes, no tenemos idea qué monto, pero tampoco era una aldea muy pequeña. Bueno, luego tenemos los vestigios que encontraron personas, estos académicos o historiadores o aficionados a la historia, que encontraron piezas muy interesantes. Están en las bodegas del Museo de Antropología de Puebla. Inclusive
hay hay unos restos paleontológicos, porque la zona fue muy rica en restos paleontológicos. Los invito a visitar la sala de paleontología del Museo de Antropología de Puebla, donde está exhibida la fauna pleistocénica que habitó la región. Está después la sala de arqueología, la sala de historia y la sala de etnografía, de la cual yo soy el curador. Bueno, y luego están los restos que se encontraron prehispánicos en el área de San Francisco. Y están los restos que encontró el arqueólogo Fernando Cortés en todo el centro histórico de Puebla. Menciona, por ejemplo, piezas de barro, cascabeles, que aquí entre paréntesis el cascabel es una aportación de México a la música. Y están también los restos óseos del entierro que dio origen a que se encontró en la base del edificio donde hoy está el Museo Amparo. Entonces, definitivamente sí hay una gran cantidad de objetos prehispánicos anteriores al contacto, ¿verdad? Al mal llamada conquista, porque en realidad los españoles sí conquistaron la Gran Tenochtitlán, pero con ayuda de los indígenas. Eran sus aliados. Entonces, estaban casi en igualdad de circunstancias. Entonces, el trato con los demás grupos indígenas no era de súbditos ni de conquistados. Bueno, entonces, en el museo se exhiben algunas de estas piezas y esperemos que posteriormente haya una ampliación de nuestro museo, porque se inauguró en 1976 y ya hay muchas piezas nuevas. Estamos tratando de que haya una ampliación del museo y una reestructuración y podamos exhibir todas estas piezas a las que le interesan a usted. Muy amable, doctor Manlio Barbosa Cano y arquitecto Arturo. Cierto, la ocasión anterior, doctor Manlio, nos extendió la cordial invitación para asistir al museo. Yo creo que podemos organizarnos, asistir en grupo. Doctor Manlio, ¿qué horario es el que favorece, el que conviene más, el horario? Mire, tengo entendido que abre a las 10 de la mañana y cierran a las 5 de la tarde. Muy bien, gracias, gracias. Sí, hay bastante interés e inquietud para asistir y sobre todo comenta que fue inaugurado en 1976, el año entrante cumplirá 50 años. Exactamente, el 5 de mayo. Entonces, gracias por el dato. Creo que la exigencia actual, social y colectiva es en ampliar el acervo y las piezas, la memoria y divulgar y difundir dichas piezas, creo yo. Deseo intervenir Eduardo Ruiz, pero antes quisiera yo comentar y preguntar, primero comentar sobre la riqueza, doctor Manlio y nuestros amigos que nos acompañan, la riqueza del libro de las calles de Puebla, del doctor Hugo Light Meyer. La riqueza cartográfica, doctor Manlio, es profunda. Podemos encontrar los planos, el plano de Soto, el plano de Careaga, el plano de Medina, el plano de Mendizábal. Da cuenta dicha obra de el arquitecto José María Inchaurri, que fue el artífice del Parián. El puente de Obando, ¿por qué se le llama puente de Obando? Por don Agustín de Obando y Villavicencio. Yo diría y concluyo, es la obra que cada poblano debe conocer, aunque algunos mencionaban que es un libro de consulta, sí, pero cada poblano debe conocer, y la interrogante yo creo que obligada,
¿cuál es el libro? ¿Qué es lo que no puede un poblano no saber para ser feliz, útil a su comunidad y defender su patrimonio cultural? ¿Qué es lo que no puede no saber un poblano? Creo yo que respondiendo a esta pregunta nos brindaría elementos para encauzar una exigencia colectiva, social. Ya el don Antonio Tenorio Adame, que nos acompañaba hace unos minutos, estuvo presente en nuestra sesión, hacía un llamado hace 3 años para conformar un, una organización de defensa del patrimonio cultural. Doctor Malio, usted bien lo sabe, nuestros amigos también, el surgimiento de comités, Comité Defensor del Patrimonio Cultural. En el año 2002 surgió el Instituto del Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Cultural de Puebla en 2002, hace 23 años. No ha sido extinto, sigue vigente, pero no se le da presupuesto porque no conviene la operatividad de este instituto. En fin, doctor Malio, ¿qué podemos hacer los poblanos para motivar, despertar ese interés, ese sentido de pertenencia, arraigo cultural por nuestro patrimonio? Ya usted daba cuenta de la riqueza y del valor de nuestra catedral, el valor arquitectónico del patrimonio edificado. Pero, ¿qué más podríamos hacer, doctor Malio, para despertar el interés en cada poblano? Mire, una cuestión muy, muy importante. Tenemos ahora una gran riqueza de publicaciones. Veo que usted conoce muy bien y no sé si haya visto la obra del arquitecto Ambrosio Guzmán y Francisco Vélez sobre los mapas de Puebla. Es una interesante recopilación de material cartográfico. Yo les ofrezco a ellos este que está en las portadas de mi libro, que encontré en un libro en la Universidad de la California, Campus Los Ángeles, y pagué los derechos para tomar fotografías. Eso es son del siglo XIX o XVIII. Bueno, entonces tenemos una gran riqueza de nuestro patrimonio cultural. Tenemos además una gran riqueza de publicaciones. Desde siglos anteriores, pues tenemos a grandes cronistas como Echeverría y Beitia, inclusive el gran historiador Enrique Cordero y Torres nos dejó una obra importante. Algunos aspectos pues tal vez no tengan el rigor metodológico científico, pero finalmente nos aportó información muy importante. Hay una producción de instituciones de investigación. Está la UDLA, está nuestra querida Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, está el Colegio de Puebla, están muchas instituciones, la misma UDLA tenía una revista y tiene publicaciones, y tenemos además información sobre Puebla dispersa en publicaciones internacionales, porque vienen investigadores de todo el mundo interesados por Puebla, pero publican en sus países y a veces en sus idiomas. Hace unas décadas, un grupo de investigadores de Lina organizamos un evento sobre la Sierra Norte de Puebla. Convocamos a investigadores a presentar sus ponencias. Nos sorprendió cómo llegaron de Europa, de Estados Unidos, de Canadá y ya no se diga de México. Tuvimos que abrir varias mesas para dar cabida a las ponencias.
y desgraciadamente no se publicaron. Bueno, entonces tenemos por un lado la riqueza de nuestro patrimonio y la riqueza ya de material publicado. Entonces, tenemos que tender un puente entre entre esta riqueza y la población, porque el museo todavía hay personas que no lo conocen. Todavía hay personas que no conocen, por ejemplo, el Museo del Alfeñique, que tiene una gran riqueza de material histórico, que ignoran, por ejemplo, la importancia de la batalla del 5 de mayo. En Estados Unidos, los chicanos creen que el 5 de mayo es la independencia de México. Y sobre todo, hay algo que no había mencionado y que quiero aprovechar para mencionar. Mi libro se titula Puebla, sus orígenes, caracteres e identidad. En las imágenes que estuvieron exhibiéndose, vimos, por ejemplo, algunos aspectos de la vida cotidiana actual, algunas fotografías antiguas de la ciudad de Puebla, algunas construcciones tradicionales como los cuescomates para almacenar granos, algunos altares de muertos. Todo eso constituye parte de la riqueza de nuestro patrimonio cultural. Pero hay algo que no había mencionado, que es la identidad del poblano. Hay un prejuicio absolutamente falso, negativo en relación al poblano, que no podemos aceptar porque es absolutamente falso. En cualquier parte del mundo hay gente positiva o negativa o que comete faltas y otras personas que no. Eso va a ser una característica universal de la condición humana. Desde la Biblia vemos eventos de crímenes, de corrupción, etcétera, y ya no digamos a lo largo de la historia. Por lo tanto, en mi libro dedico un capítulo a refutar esa versión negativa de la identidad del poblano. Si yo nací no en Puebla, pero decidí establecerme en Puebla y tengo más de 50 años viviendo en Puebla, soy más poblano que los poblanos porque yo soy poblano por decisión y no por nacimiento. Lo escogí por ser un centro cultural muy importante, por su gran cantidad de instituciones educativas, por su cantidad de investigadores, de publicaciones, y ya no se diga de la riqueza del patrimonio cultural antiguo y actual. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Yo creo que un primer paso es establecer nosotros un grupo de antropólogos y yo tenemos un proyecto de fundar economuseos. La idea viene de un antropólogo canadiense que consiste en aprovechar materias primas de cada región, cada lugar, procesarlas y crear fuentes de trabajo porque esas materias primas se van a elaborar y se van a vender. Ese proceso se va a exhibir como un museo vivo. Y ese museo vivo va a guardar las piezas más importantes y va a tratar de recuperar, porque México tenía una población abundantísima en tiempos anteriores a la invasión. Y por todos lados donde se construye un cimiento para una casa, una carretera, hay restos arqueológicos. Muchos de estas piezas están en colecciones privadas, en casas particulares, unas desgraciadamente ya salieron al extranjero,
Entonces, este proyecto trataría de recuperar las piezas para exhibirlas, desde luego con sus debidos catálogos para evitar la pérdida. Y estos economuseos serían un centro de difusión cultural. Ahí se enseñarían algunas artesanías, se darían conferencias, se fomentarían actividades artísticas, deportivas, un tanto como la idea de la utopía que puso en práctica la actual la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México en Iztapalapa y hoy las está extendiendo a la ciudad. Sería, consideramos, un vínculo, un puente entre el patrimonio cultural y la población. Esta es una de tantas ideas que se podrían implementar. Además, apoyar a las organizaciones civiles que hacen trabajo, a veces de investigación, que tienen trabajos importantes, hay que apoyarlos para que los publiquen y apoyarlos en la difusión de sus actividades culturales. Muy amable, doctor Manlio Barbosa Cano. Economuseos, ya registré la propuesta en la que ustedes están trabajando y en la medida de lo posible que nos podamos sumar a ella, a esta iniciativa. Gracias, doctor Manlio. Ya registré correos electrónicos, me permitiré compartírselos al doctor para que nos haga favor amablemente de enviarnos su libro. Hacía referencia usted, doctor Manlio, al libro de cartografía. Estoy compartiendo pantalla. En un primer momento se muestra el libro de las calles de Puebla. Este es del año 1934, es la primera edición. Y que precisamente, doctor Manlio, qué gusto en que lo haya comentado. La semana pasada estuve en casa del arquitecto Ambrosio Guzmán. Usted se refería a este libro que me permití tomar fotografía. Excelente. Sí, doctor. Excelente. Gracias. Sí, cartografía histórica de la ciudad de Puebla. Estoy compartiendo un video, espero que se reproduzca. Insisto, en casa del arquitecto Ambrosio Guzmán, con algunos libros que me mostró. Y concluyo, ya no quiero abusar, doctor, de su tiempo y del de nuestros invitados. Me encontré este libro que para mí constituyó gran interés. Se titula Primer Coloquio sobre Puebla, octubre de 1990, editado por el gobierno del estado de Puebla. Y me llamó la atención, en la parte superior, forma parte de la colección Quinto Centenario. Se trata de una obra con un enfoque, yo diría, multidisciplinario, arqueológico, arquitectónico, historiográfico, antropológico, y visualizaba yo algunos nombres, por lo menos 40, 50 nombres de personas que participaron en esta obra. Y bueno, ya, Cholula no voy a hablar. Encontré también otro libro donde participó Ana María Ashwell, pero me permití, tomé el atrevimiento de mostrar el libro, doctor, ya que usted lo refirió, el de cartografía. Doctor Manlio, ¿algún comentario final? No queremos abusar de su tiempo en esta nutrida conferencia y disquisición que amablemente ha compartido con nosotros, doctor Manlio. ¿Algún comentario final de su parte, por favor? Claro que sí. En primer lugar, quiero agradecerle esta oportunidad para dar a conocer mis trabajos. Usted me preguntaba qué hacer para difundir
nuestro patrimonio, y precisamente esta labor de ustedes va en este sentido. Estaremos atentos a la participación de otras personas, otros investigadores, los escucharemos con interés. Quiero agradecer también la participación de quienes nos escucharon, las preguntas muy asertivas, que tienden a la reflexión y a abundar y ahondar en la investigación. Y estaremos pendientes y con mucho gusto estaremos dispuestos a participar en el gran proyecto que tienen ustedes de difusión. Gracias, doctor. Al contrario, muy, muy amable. Gracias a usted por su tiempo. Quiero solamente leer 2 comentarios en el chat y concluimos. Disculpen, han sido 2 horas casi de nutrido conocimiento. Comenta Donato Cordero sobre los toponímicos, demuestran que ya había fundación Huitzilapan, Cuetlaxcuapan, Xanenetla, Huexotitla, Centépetl, Teposuchil, Hueyotlipan, San Jerónimo Caleras, Amozoca, Malucan, Totimehuacán, Xochimehuacán, etcétera, zona arqueológica de Manzanilla, el cerro Amacueyatepet. Y finalmente Alejandro Sánchez comenta del segundo libro, es el que él tiene, que cuenta con un disco, un CD interactivo. En una librería de la calle de Donceles, en la Ciudad de México, hay un libro que se llama Los secretos de la Puebla Antigua. Tuve oportunidad de hojearlo y es muy interesante, comenta Alejandro Sánchez. No sé, doctor Malio, disculpe que nuevamente le pregunte, pero ¿sabrá usted el autor de este libro, Los secretos de la Puebla Antigua? Mire, en relación al comentario de Donato, sí es muy cierto. Todos los toponímicos nos indican presencia en nuestra área. Y mencionaba yo la historia tolteca chichimeca de hace 1000 años que nos describe hasta los barrios actuales de Puebla. En este sentido, fíjese que no conozco el autor, pero sí vi un documental que nos habla de los secretos. Me pareció interesante, aunque algunos no son precisamente secretos, ¿verdad? Sí, ya están aclarados, pero me parece un documento, pues, de interés que vale la pena acercarse. Gracias, doctor Manlio. Ya nos comentó en el chat amablemente Alejandro Sánchez que se trata de Óscar Alejo. Creo que actualmente colabora en la Secretaría de Cultura. He oído de él. Óscar Alejo García. Sí, y finalmente Rolando Israel Rodríguez comenta que es profesor de historia en la preparatoria Emiliano Zapata. También me envía su correo. Ya registré yo los correos para hacérselos llegar al doctor Malio. Y doctor, por favor, que amablemente, tan pronto su agenda se lo permita, nos pueda compartir tan relevante libro. Con mucho gusto. Muy amable. Gracias, doctor, nuevamente por su tiempo, y a nuestros amigos que nos acompañaron. Gracias. Estamos a punto de concluir ya el mes de abril y conmemoramos un año más de nuestra fundación, hacia los 500 años, hacia el quinto centenario de la fundación de nuestra ciudad. Gracias, doctor Manlio. Estamos en contacto. Muy buenas noches. Buenas noches, que tengan buena noche. Gracias a nuestros amigos. Gracias, maestro. Felicidades. Gracias a todos los que se conectaron.